¿Por qué muchas personas siguen creyendo que AMLO es la mejor opción cuando ha demostrado que es peor que sus opositores? ¿Por qué lo defienden tanto? Porque han apostado mucho por él. Ya lo he dicho, y lo vuelvo a repetir, la gente ha apostado por López Era una situación tan terrible la que se vivía con el PRI y con el PAN, que era toda la esperanza del mundo, era López Obrador. Yo al principio también pensé que López Obrador podía ser una buena opción. No que yo pensara que era un estadista de mucho alcance, pero que era una buena opción, que no podía ser tan malo. Ya en las últimas elecciones, tan es así que no voté por él. Pero yo creo que el hombre ha perdido la brújula completamente. Pero la gente, si deja de creer en él, ¿en qué va a creer? No hay una organización política transversal en México que pueda recoger las reivindicaciones de la mayoría de la gente y empujar opciones políticas para satisfacerlas. Tampoco hay caudillos, que yo prefiero una organización transversal, pero si no, bueno, si tienes un caudillo, un líder que realmente pueda concitar a la oposición, no lo hay. No lo hay a la izquierda, que es donde yo creo que debería de haberlo, desde una izquierda socialdemócrata, amplia, racional, científica y humanitaria, y no lo hay en una derecha que está francamente criticando hasta por aquello que no es criticable, y que a veces me da tristeza que esté llevando la voz cantante cuando la crítica de López debería provenir de la izquierda. Pero hablemos de esto, hablemos pues del AMLOFest. AMLOFest le han llamado. El hecho mismo de que se le haya puesto así, AMLOFest, la fiesta de López, la fiesta de Andrés Manuel López Obrador, es llevar el culto a la personalidad hacia niveles que a mí me parece que trascienden toda lógica y toda cordura. México siempre ha ejercido el culto a la personalidad con los presidentes. Yo recuerdo aquella frase famosa de cuando llegaban tarde y Ruiz Cortines le preguntó a uno de sus asistentes, venían caminando por la calle, llegando tarde, en aquel entonces todavía los presidentes caminaban por la calle e iban a la cantina de mi abuelo, al Gallo de Oro, en Bolívar y Mesones, y pregunta Ruiz Cortines qué hora es, y alguien le contestó: las que usted ordene, señor presidente. El poder omnímodo de los presidentes en México y el culto a su personalidad, a ser los más grandes del mundo, es una tradición desafortunada en México. Todos se sentían, los salvadores, todos se sentían dignos de mejor suerte. Todos, Echeverría, López Portillo y Salinas, por ejemplo, quisieron estar en la ONU o en la Organización de Países Desarrollados, tener una trascendencia mundial, internacional, que su pequeña estatura francamente no justificaba tales anhelos. Pero en el caso del observador, yo entiendo que la gente se ha llevado más allá de toda lógica el culto a la personalidad del observador. Y voy a ver un par de cosas. Pero voy a oír un par de cosas que dijo el propio Obrador. Pero miren, ¿qué es lo que él fundamentalmente dijo? Que se va a crecer un 6%, nadie lo cree más que él, se ha decrecido en realidad. Que el peso no se ha devaluado y tampoco en los primeros 2 años y 11 meses del sexenio no se ha devaluado. Y, es decir, eso ¿es un indicador de algún fenómeno de carácter social que haya mejorado la vida de los mexicanos? No. Y claro, por factores externos, en noviembre se devaluó un 4%. O sea, sí se ha devaluado. Y cuando contienes una devaluación artificialmente, que es lo que ocurre, que pega más fuerte, fue lo que pasó en 1994 en México, cuando todo el mundo perdió hasta la camisa. Pero a ver, durante su discurso, López Obrador anunció que la pensión para niñas, niños y adolescentes aumentará en 2022. Sí, sigue siendo limosna. Pueden darles una mayor pensión y está bien que se les dé, pero ¿y esos niños cuando no esté López Obrador? Cuando se acabe el dinero, ¿qué va a pasar?
que les den una pensión, que les regalen dinero, no les da las bases necesarias para no necesitar caridad en el futuro. Los programas sociales precisamente tienen por objeto que la gente sea autosuficiente. Darles dinero todos los meses es convertirlos en dependientes. Es clientelismo político. Si no votas por mi partido, ya no te voy a dar dinero. Es paternalismo. Y al mismo tiempo no tiene un efecto en la mejora de la condición económica y social de esa gente a largo plazo. Dijo que médicos y médicas contratados para la pandemia conservarán su trabajo y habrá más becas para médicos en el extranjero. Pues sí, qué bien, pero el sistema de salud sigue con agujeros. El sistema de salud, el INSABI que puso en lugar del Seguro Popular, sigue sin funcionar, sigue sin ser útil para la gran mayoría de los mexicanos que no tienen atención médica. Sí, vas a basificar a 80,000 trabajadores de la salud y esos 80,000 trabajadores de la salud son 80,000 votos. Pero ello no se está reflejando en la atención a la salud de la población que sigue teniendo problemas graves. Defendió su reforma energética, defendió, por supuesto, el uso de petróleo y la refinación de grandes cantidades de barriles de petróleo para seguirlos quemando a contracorriente de lo que se necesita a nivel de todo el mundo. Informó que hay una vacuna mexicana que estará lista para 2022, es una vacuna que se había prometido para 2021, que está desarrollando una compañía veterinaria, y eso no tiene nada que ver, puede ser excelente, pero el problema es que a los niños se les está empezando a vacunar apenas y después de que hubo enfrentamientos jurídicos donde todo el gobierno de México se negó a vacunar a los niños, cuando mi hijo ya estaba vacunado aquí a los 12 años, meses atrás. Es decir, todo es lo que se va a hacer, pero nunca es lo que se hizo. Anunció que a partir de enero habrá un nuevo plan de distribución de medicinas a cargo del ejército. Cuando en varias ocasiones se dijo, me remito a mi video sobre no hay quimios, en mi video sobre la escasez de medicamentos oncológicos para niños. A mí me insultaron porque dijeron que no era cierto que hubiera escasez. Y resulta que sí hay escasez. Y la ha reconocido varias veces y ha dicho por todas las formas, se creó una institución que se supone que iba a distribuir las medicinas, ahora se le encarga al ejército, multiplicando la militarización del país. ¿Qué lógica tiene eso? Pero la realidad es que sigue habiendo un desabasto de medicamentos que antes no había. Que antes el problema es que esto lo monopolizaban 3 empresas, que es lo que suele decir López Obrador. Pues mira, sí, probablemente, pero entonces primero lo resuelves y luego cortas a esas 3 empresas. Pero si suspendes las compras de medicamentos para todo el país durante 3 años, los resultados no van a ser buenos. Se va a morir gente. Y atrás de aquí verán los 3,8 millones de personas, de pobres más, que no reporta la prensa de derecha en México, sino que lo está reportando France 24. También dijo que no se estaba militarizando el país porque el ejército mexicano procede de la revolución y no pertenece a la oligarquía. Mira, no, ningún ejército pertenece a la oligarquía, Andrés. Mira, todos los ejércitos están formados por gente muy pobre en general, por gente de clase media para abajo. Los ricos no se enrolan como tropa en los ejércitos. El problema es cómo los usas. Y tú dijiste que ibas a regresar al ejército a los cuarteles, cosa que te parecía muy buena idea hasta el 1 de diciembre de 2018, y luego decidiste que no, que todo el país se iba a militarizar, puertos, aduanas, el aeropuerto, el reparto de medicinas, la fabricación, la construcción de trenes, la seguridad nacional, creaste una Guardia Nacional que mata inmigrantes. Has militarizado a fondo el país cuando decías que no lo ibas a hacer. Pero quizás lo más doloroso, aparte de eso, es esto, y que quería yo tocar. Aún con la gravedad del problema de inseguridad que heredamos, no hemos caído en la tentación de combatir la violencia con la violencia.
hemos acreditado con hechos nuestra convicción humanista. A mí me parece muy curioso que le sigan llamando vocación humanista al hecho de dar la impunidad a la delincuencia. El no ejercer la violencia contra los violentos hace que los violentos tengan carta blanca para actuar en el país. Y esto a la distancia es muy, muy preocupante. Les voy a contar, esto creo que ya lo conté, pero lo vuelvo a contar. Precisamente yo tuve problemas con uno de los personajes cercanos a López Obrador, que antes era mi amigo, Pedro Miguel, porque al discutir de otra serie de cosas, él me reclamó que yo no fuera López Obradorista y me aseguró que me equivocaba yo al decir que las pensiones y las becas y estas cosas pues no iban a reducir la delincuencia en México, porque darle una pequeña cantidad a alguien al mes ante la promesa que te hace el narco de lo que puede darte si te enrolas en él, pues es verdaderamente minúscula. Pero fíjense lo que dice. Demostrando en la práctica que el mal debe enfrentarse haciendo el bien, que la paz es fruto de la justicia, que el ser humano no es malo por naturaleza y que son las circunstancias las que llevan a algunos a las filas de la delincuencia. El desapego respecto de la realidad. Sí son buenos, todos son buenos, pero el problema que tenemos es que perdón, que esto se me apagaba el micro. Del 1 de diciembre de 2018, cuando tomó el poder López Obrador, al 30 de septiembre, han ocurrido más de 100,000 asesinatos. Hay guerras, la guerra del Donbass, la guerra de Siria, la guerra de Etiopía, la guerra de Sudán, donde no ha habido 100,000 muertos en 3 años. La cifra es aterradora de verdad. La cifra es inaceptable por todo concepto. Y la lógica de López sigue siendo, perdón, voy a acabar con la pobreza y cuando acabe con la pobreza, lo que va a ocurrir es que va a desaparecer la delincuencia. Y mientras tanto, sigue muriendo docenas de personas al día en manos de una delincuencia absolutamente impune, absolutamente desatada y que goza de un presidente que le dice que en el fondo son buenos. Aún con la gravedad del problema de inseguridad que heredamos por naturaleza y que son las circunstancias las que llevan a algunos a las filas de la delincuencia. Podrá llevarnos tiempo el pacificar el país, pero la fórmula más segura es atender las causas de fondo que generan la inseguridad y la delincuencia. La pobreza, la desintegración social, la desintegración familiar, la corrupción. O sea, la gente se mete al narcotráfico por la degradación familiar, por la corrupción. Quizás sea cierto que hay que atacar las causas de fondo, pero una de las principales causas de fondo es que el narcotráfico y la delincuencia es excelente negocio y se puede ejercer con absoluta impunidad, con más de un 95% de impunidad respecto a todos los delitos que se denuncian en México cada año. Puedes violar y es muy difícil que te detengan y más difícil que te condenen y más difícil que pases tiempo en la cárcel. Puedes matar, puedes secuestrar y lo que vas a tener son homilías como esta. La desigualdad que produce frustración, la pérdida de valores culturales, morales, espirituales. Por eso nos hemos empeñado en atender a los jóvenes. ¡Arriba los jóvenes! Esa atención, ¿qué es? Una limosna mensual. Al que no
se incorpora al estudio o al trabajo, tiene oportunidades de hacerlo. No se les deja solos para que sean enganchados por la delincuencia a cambio de dinero, fama o lujo barato. Dinero, fama o lujo barato. ¿Tú de veras crees? O sea, ¿de veras es creíble que con un cheque mensual mísero, sin instituciones, sin educación, sin apoyo psicológico incluso, sin una seguridad que haga que digas, si me meto a la delincuencia puedo acabar en la cárcel o puedo acabar en malas condiciones, se puede resolver esto? Yo no solo yo, a ver, yo no tengo idea, pero los especialistas en delincuencia no lo creen. En fin, todo esto me lleva a mí a sentir que se ha llegado a un delirio y a un alejamiento de la realidad verdaderamente preocupante.